Han pasado algo más de 4 años de aquel día en el que Toñi, Miriam y Desiré fueron enterradas en este cementerio de Alcácer, Valencia. Las 3 adolescentes habían sido asesinadas brutalmente después de ser sometidas a torturas y violación. Yo me digo la fuerte, pero a veces no puedo. Es muy violento, pero muy violento. Eso no sabe nadie hasta que no le pasa. Porque una hija con 15 años que me la robe, eso no hay derecho. No, no hay derecho. Han pasado algo más de 4 años de aquel día y aquello no se olvida. Luisa, la madre de Toñi, no quiere olvidar. No puede. Y funde su recuerdo con estas sencillas flores que sigue dejando cada día en la tumba de su hija. Mi hijo pequeño fue para salir de mi hija eso y le cayó el pelo completamente. O sea que se ha quedado sin cabello y sin nada. De tanto que de tenerlo ahí en la cabeza y de pensar las cosas. Lo que pasa es que ellos no dicen nada, pero él lo tiene dentro y está sufriendo muchísimo. Lo mismo mi hija, que mi mayor, que ella, que mi hijo pequeño. Todos. No me dice nada para que yo no sufra, pero él lo sabe demasiado bien, que yo estoy sufriendo y eso también. Para los familiares de las 3 adolescentes, la huella de aquel horroroso suceso ha marcado sus vidas. El recuerdo no perdona, solo espera justicia. Olvidar no olvidas, porque es imposible. Olvidar no olvidas. Yo personalmente he tenido la suerte de ser una persona joven, entonces tu vida se encauza hacia tu futuro. Tienes mucha vida por delante, tienes mucho que vivir. Es como si llevases, como quien lleva una cicatriz. Como quien lleva una cicatriz. La vas a llevar ahí toda la vida. La llevarás toda la vida. Aunque de vez en cuando de la cicatriz no te acuerdes. Pero te darás la vuelta, verás la cicatriz y te acordarás. Fernando y su novia Raquel ya no tienen a Miriam a su lado, pero su recuerdo les persigue. Pisa por donde ella pisaba, pero sin buscar venganza. Venganza sentía al principio, venganza quiero totalmente. O sea, venganza pero en el sentido de que si has hecho algo mal, págalo. De una manera u otra, pero lo tienes que pagar. No venganza de tú has matado, muere. Aunque en cierta manera tampoco lo veo injusto. No lo veo injusto del todo. Pero venganza no he sentido nunca. Siempre he sentido dolor. Dolor por mi hermana. Porque sé que ha sufrido, que lo ha pasado mal y que por encima de todo no está conmigo. En Alcácer, un pequeño pueblo de 7.000 habitantes en la provincia de Valencia, todo transcurre con normalidad. Las gentes viven de la pequeña industria y la naranja. Pero los vecinos de Alcácer también han aprendido a vivir con el recuerdo de aquel terrible suceso que les conmocionó. Eso no se olvida, ¿no? Si yo suelo viajar bastante, te lo dice. Hombre, Alcácer, la chiquilla, sí está. El que la ha hecho, que la pague. 3 chiquillas que eran jovencitas y matarlas de esa manera, yo creo que hay más. Implicados y de dinero. A los familiares de Toñi, Miriam y Desiré, a sus vecinos de Alcácer y a toda España, les vendrá a la memoria el impacto y el rechazo social que tuvo aquel suceso cuando el próximo lunes comience el juicio por aquel triple asesinato. El juicio que se celebrará en la Sala Segunda de la Audiencia de Valencia va a estar rodeado de una gran expectación. A la vista, que durará aproximadamente 2 meses, prestarán declaración un centenar de testigos. Por lo que respecta al desarrollo del juicio, témome mucho que nos vamos a enfrentar a un espectáculo. Yo espero que no y estoy convencida y seré la primera en congratularme de que no sea así. Pero lo que me parece ilógico es que delitos cometidos en la más absoluta clandestinidad, como son violaciones, torturas y asesinatos, o sea, no hay muchísima gente que pueda acceder a ellos directamente, se hayan citado a 108 testigos. Yo personalmente creo que es que ni la cuarta parte de esas personas saben algo de verdad que pueda utilizarse como información en este caso. El impacto social que tuvo en su día el caso Alcácer podría trasladarse al juicio. 200 periodistas acreditados de toda España y del extranjero seguirán el proceso de esta causa que convulsionó a la opinión pública. Nosotros, al transmitir este tipo de sucesos, que son realmente con una carga fortísima de emociones y de impacto emocional, no podemos quitarle la parte de morbo que le correspondería a cada uno de nosotros, porque eso se lo ponemos nosotros, es decir, los espectadores, los lectores, y eso no es algo que esté al alcance de la mano de
del periodista o del medio de comunicación. Ahora sí que lo que sí que podemos evitar es hacer amarillismo con este tipo de informaciones. Eso sí que es orillable, eso se puede orillar perfectamente. Algunos lo hacemos y otros no lo hacen. El juicio se iniciará con 2 presuntos culpables, Miguel Ricard y Antonio Anglés. Ricard está detenido y permanece en una prisión de Valencia. El paradero de Anglés es un misterio. Con el juicio se cierra un sumario lleno de interrogantes y contradicciones. Al forense Frontela, que es el forense que designamos para cada una autopsia paralela, cuando le dan la ropa de las niñas para analizar, se las dan lavadas. Esto creo que es algo muy grave, creo que es algo que no se debería haber hecho. La alfombra que se encuentra envolviendo los cadáveres de las niñas en la fosa, la sacuden para llevársela a analizar. Siempre hay cosas que se caen por su peso que no se deben de hacer, sin embargo se hacen. ¿Por qué? Porque pienso que están ocultando algo que temen que yo descubra y que mi meta está en descubrirlo. Y que por encima de todo voy a descubrirlo. Lo que yo no voy a consentir es que quien haya asesinado a mi hija o quien haya participado en el asesinato de mi hija ande suelto. Fernando García, desde hace más de 4 años, no vive más que para aclarar aquel oscuro y macabro suceso en el que su hija Miriam y sus amigas Toñi y Desiré aparecieron asesinadas después de haber sido torturadas y violadas. Yo tengo el criterio que fueron Miguel Ricard y, presuntamente, Miguel Ricard y Antonio Anglés, quienes realizaron estos hechos. Además, es una cosa que en su momento se discutió asegurando bajo la teoría desde el punto de vista de que 2 personas no podían haber raptado a 3 muchachas, tenía que haber habido más gente. Y andando el tiempo, hemos podido conocer otros asuntos en un país muy cercano al nuestro, que ha sido Francia, que ellos también tienen un caso Alcácer dramático. En aquel caso fueron 2 hermanos chatarreros quienes secuestraron, raptaron a 4 muchachas, las violaron y las estrangularon. Desde aquel momento la teoría de que en el caso Alcácer tuvieron que intervenir más personas simplemente porque 2 no podían contra 3 se desvaneció. La noticia produjo un despliegue informativo sin precedentes. Las calles de Alcácer se llenaron de periodistas. Emisoras de radio y cadenas de televisión de toda España y del extranjero emitían en directo desde la Plaza del Pueblo. Hoy cabe preguntarse si allí comenzó una ola de periodismo amarillo que desde entonces ha marcado una línea de información que demanda la opinión pública. La función explícita de los medios de comunicación sería informar, pero me parece que estos días se está viviendo una situación en la que la función parece que más importante es vender y orientar las conductas. Yo diría que esto es lo que me parece que está ocurriendo. Vender a toda costa, aunque para ello haya que remover los sentimientos más primarios de la gente, el amor o el odio, o el temor, el pánico, el horror. Da igual, cueste lo que cueste, lo importante es vender, ¿no? El lunes en el banquillo de los acusados estará Ricard. Habrá un ausente, Antonio Anglés. Según parece, el principal instigador del triple crimen de Alcácer. Anglés ha sido descrito como un psicópata que carece del más mínimo sentimiento. Neusa, su madre, sigue viviendo en este destartalado piso del pueblo valenciano de Catarroja. Ni el recuerdo de Antonio, ni el hecho de que otros 2 de sus hijos estén en la cárcel le impiden seguir haciendo una vida normal. Que si él ha hecho crimen, si lo está vivo, que se lo coja. Y si él está muerto, que se vaya al infierno, que lo merece. ¿Sabes? Que lo merece, que vaya al infierno. Y de hasta después de muerto, tiene que nacer un rabo ahí atrás. Hasta después de muerto. No, de verdad, y 2 cuernos. Por hacer eso con las niñas esas, sí que ha hecho él. A 2 días del inicio del proceso se puede hablar de pocas novedades. Hace escasamente 3 semanas, Miguel Ricard se prestó a participar en una prueba de ADN para comprobar si alguno de los 15 pelos encontrados en los cuerpos de las jóvenes de Alcácer pertenecía a él. Según el estudio realizado por el Instituto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, ninguno de ellos pertenece a Miguel Ricard. Esta investigación avala la hipótesis del forense Luis Frontela y de Fernando García, padre de una de las adolescentes asesinadas, de que en el crimen participaron terceras personas. Ayer viernes, el pueblo de Alcácer se manifestó apoyando esta posibilidad. Ya hay pruebas suficientes de lo que ha venido defendiendo, en todo caso, tanto Fernando Gómez como Fernando García, era una verdad incontestable,
y que hay muchos más. En concreto hay 7 personas diferentes que participaron en los crímenes y eso es de una simple lectura del sumario. La situación más paradójica que se da ante el inicio de este juicio es que tanto la defensa de Miguel Ricard como la acusación particular podrían coincidir en la petición de absolución de Miguel Ricard al pensar que intervinieron terceras personas. Evidentemente hay una coincidencia entre la postura de unas acusaciones particulares y la defensa. Desde un planteamiento distinto, es evidente, y usted ha sido perspicaz al ver que tanto ellos como esta defensa quieren que se esclarezcan los hechos. Lo que ocurre es que diferimos en el momento o en la forma. Ellos piensan que es mejor la suspensión sin iniciar y yo quizás pienso, y así lo he hecho por escrito, acostar en la sala sin oponerme a nada, pero pienso que quizás en el juicio oral se tenga la oportunidad de buscar esa clarificación. Y por eso coincidimos. La expectación por el juicio es grande. La espera del veredicto será larga. Durante ese tiempo, un presunto homicida estará en el banquillo, el otro en busca y captura. Y en todos, el deseo de que se aclaren los hechos y se haga justicia. No sé llorar. He llorado mucho cuando murió mi hermana, pero desde entonces me cuesta mucho llorar. Y me costaría mucho llorar. No sé llorar. He llorado en ocasiones contadas por cosas contadas. Pero no sé llorar. Es como suele decir mi madre muchas veces, mis lágrimas se han secado, no tengo lágrimas, para nada más.